¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de un tema nuevo de quinto de secundaria que es literatura del Renacimiento. Vamos a hablar de literatura del Renacimiento. Recuerda que la clase pasada estuvimos conversando sobre Dante Alighieri, la Divina Comedia, ¿cierto? Estamos avanzando bastante rápido, ¿sí? Estamos siendo bien puntuales en quinto de secundaria, que es lo necesario para algún examen de admisión, ¿no? La información básica. En ese sentido, literatura del Renacimiento suele venir siempre, ¿ya? Shakespeare, de repente la obra más importante de Montaigne, cositas ligadas al contexto que es necesario apuntar. Muy bien. Por ejemplo, comencemos. Recuerda que estuvimos hablando de la Edad Media. La Edad Media tiene que ver con Dante Alighieri, final de la Edad Media, el Trecento italiano, ¿sí? El Trecento, ¿ya? En cuanto a la literatura del Renacimiento, no estamos hablando del siglo XIII, ¿ya? Surge en el siglo XVI. Surge en el siglo XVI, mucho después, ¿cierto? Literatura del Renacimiento, siglo XVI. ¿En dónde? En la ciudad de Florencia. En la ciudad de Florencia, ¿sí? Florencia, que es la cuna del Renacimiento. Grandes hombres del Renacimiento, como por ejemplo Leonardo da Vinci, ¿ya? Miguel Ángel Buonarroti, ¿ya? Rafael Sanzio, los tres artistas, los tres pintores, ¿ya? En el caso de Leonardo, pues era, tú sabes que Leonardo hacía técnicamente de todo ese brother, ¿ya? Un poco más se hacía memes, ¿ya? Rafael sí era pintor, y Miguel Ángel era escultor, era arquitecto y era pintor, ¿no? Es propio en los hombres del Renacimiento, ¿ya? En los individuos del Renacimiento, hacer un montón de cosas a la vez. ¿Ya? Hay un exceso y hay un gusto por la cultura bastante profundo. ¿Ya? Vamos a ver por qué, cuál es la razón. Siglo XVI, Florencia, ¿ya? Ponlo en tu cabeza, ¿ya? Entonces estaba vivo Leonardo, estaba vivo Rafael, estaba vivo Miguel Ángel, los Tutunillas, ¿no? ¿Ya? O sea, una vaina así. Movimiento, renovación cultural y científica. Sí, mira, cuando hablemos de renacimiento no simplemente vamos a hablar de literatura, pues vamos a hablar de arte y vamos a hablar de ciencia también, ¿ya? En el renacimiento, por ejemplo, en la época del renacimiento aparece Galileo Galilei, aparece Nicolás Copérnico, ¿sí? Aparecen grandes figuras en la ciencia, grandes figuras en el arte, grandes figuras en la literatura. Entonces es una época que condensa bastantes aportes a la cultura, ¿sí? Bastantes aportes a la humanidad en general. Este movimiento de renovación cultural, que es el renacimiento, un renacer, hizo surgir algunos valores, ¿no? Estos valores están ligados a la espiritualidad de la antigüedad clásica, de la cultura clásica. Si hay un renacimiento, ¿ya? Quiere decir que en algún momento hay un nacimiento. ¿Dónde es el nacimiento de la cultura? ¿A qué se le atribuye el nacimiento de la cultura? La cultura clásica. La cultura clásica se le atribuye a Grecia y Roma. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Homero? ¿Te acuerdas cuando hablamos de Sófocles? ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, citamos por algún momento a Virgilio? Esa es la cultura clásica. Grecia y Roma. Entonces, en el Renacimiento, que es el siglo XVI, se trata de retrotraer, de traer a colación nuevamente este clasicismo, ¿sí? Todo este auge, toda esta grandeza de los griegos, esta grandeza de los latinos, traerla nuevamente a la palestra, en este caso en Italia, ¿ya? En Italia, la región italiana, porque Italia en ese momento como país no existía todavía, ¿sí? Florencia. Mira, aquí hay ciertas hipótesis alrededor de la palabra renacimiento. Hay una especie de disputa entre algunos autores que tratan de ver de dónde proviene esta palabra, este término, cuál es el origen del término renacimiento. Algunos van a hacer mención de que la palabra renacimiento proviene del francés renaissance, ¿sí? O renacer, ¿no? Y dicen que esta palabra más o menos viene del siglo XII y está atribuida pues a una renovación cultural, a una renovación científica también, de alguna forma, ¿ya? Esa es una posición. La otra atribuye que el término fue acuñado por un famoso estudioso, famoso artista del Renacimiento llamado Giorgio Vasari.
Giorgio Vasari tiene una famosa obra llamada La vida de los más ilustres artistas. Es considerado el primer crítico de arte, Giorgio Vasari, de la historia. ¿Ya? Tiene un libro bastante grande en el cual puedes ver por primera vez el análisis de la obra de Leonardo, el análisis de la obra de Miguel Ángel Buonarroti, el análisis de la obra de Rafael Sanzio, el análisis de la obra de otros autores medievales como Giotto, por ejemplo, pintor antiguo, mucho más antiguo que Leonardo, de la Edad Media. Entonces, dice que este manito de acá, ¿ya? Este güeyito de acá, dicen que acuñó el término renacimiento. Otros dicen que fueron los franceses. Bueno, entonces, pues ahí están las hipótesis. Te las pongo nada más para que las veas. Muy bien, en cuanto al contexto del Renacimiento, como te digo, es un contexto bastante grande, con un sinnúmero de acontecimientos que marcaron pues esta época. Yo soy de comenzar con las luchas de religiones. En esta época hay una lucha constante entre el Papa y algunos reinos de Europa, ¿ya? Algunos reinos protestantes. ¿Por qué? Porque en esta etapa surge el protestantismo, ¿ya? Los movimientos protestantes afloran, ¿ya? ¿Recuerdas a Martín Lutero, las 95 tesis, toda esa nota? ¿Ya? Cuando puso las 95 tesis en la abadía de Wittenberg, ¿ya? Lutero es importante, ¿ya? Lutero es importante porque se va a quejar de los abusos de la Iglesia Católica, ¿recuerdan las indulgencias? ¿Ya? Se va a quejar de esos abusos y muchos reyes europeos se van a plegar a la causa de Martín Lutero, se van a volver protestantes, ¿ya? Y van a luchar contra la Iglesia Católica. Va a haber un bando de reinos europeos que van a ser católicos y va a haber un bando de reinos europeos que van a ser necesariamente protestantes y ahí se van a agarrar, ¿ya? Se van a agarrar bien feo, causa, ¿ya? Y van a volverse las guerras de religión, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante. No simplemente ver la literatura por un aspecto netamente, vamos a analizar la obra y ya. No, tienes que ver el contexto también. Es importante eso, güey. Bueno, no me importa, profesor, sigue explicando. Ok, gracias. Muy bien. Es importante también ver el ascenso de la burguesía. Porque mientras estaban que se daban de alma, el Papa contra los reyes, los burgueses que iban vendiendo cosas empezaron a aflorar, ¿no? Le vendían cosas al Papa, o para que le pegues al rey, y el rey, o para que le pegues al Papa. Y así iban, ¿no? Y empezaron a ganar mucho dinero. Empezaron a ganar mucho dinero, tanto es así que hoy en día la burguesía es el sector económico, ¿ah? Que más ha contribuido de repente al desarrollo pues, de lo que tú puedes ver, ¿no? Como el mundo, ¿ya? La burguesía pues se ha apoderado del mundo, ¿ya? Estados Unidos es un país burgués, la mayoría de Europa son países burgueses, ¿ya? Entonces aquí comienza la burguesía, aquí nace la burguesía, ¿ya? Aquí se sedimenta la burguesía. Recuerda que Italia siempre ha sido un país muy dado al comercio. La burguesía, pues, es el comercio elevado a una potencia indescriptible, ¿no? En ese sentido es importante. Como había dinero y había comercio de todo tipo. Comercializaban comida, comercializaban telas, comercializaban perfumería, comercializaban un montón de cosas, entre ellas obras de arte. ¿Ya? Obras de arte, porque si tú eras artista, eras pintor y todo lo demás, si no vendías un cuadro te morías de hambre, pues, ¿no? Entonces, la burguesía, los comerciantes, comenzaron pues ¿no? Comenzaron a circular las obras de arte. Y cuando veían que había un gran artista que era necesario hacer que su obra se expanda, era necesario que este artista siga haciendo más cuadros, surgieron los protectores de esos artistas. A eso se le llama el mecenazgo. Los famosos mecenas. Mecenas. Es un término que proviene de la época latina, ¿ya? Mecenas era el amigo y protector de Virgilio. El mecenazgo es importante. ¿Por qué? Porque si yo soy un artista y yo no tengo mucho dinero para los pigmentos para pintar mi cuadro, mi lienzo,
Un mecenas me va a dar la plata para que yo pueda hacer la obra y luego él la va a vender. Y chévere, hermano. Es como tu representante, es como tu manager. Él te protege, te da la plata y tú le haces ganar más plata. ¿Ya? Entonces empezó a industrializarse el mundo del arte. Mucha gente piensa pues que esto se da desde hace poco, ¿no? Que comienzan a industrializarse. No, antes también era así. ¿No? Antes también era así. ¿Ya? Eh, la familia de los Medicis fue la más importante. Lorenzo de Medicis, ¿ah? Famoso mecenas de Leonardo da Vinci. Una familia muy poderosa, muy poderosa. ¿Ah? Entonces, en esta época ya dejaron de volverse tan poderosos. O sea, los reyes son poderosos, el papa es poderoso, pero hay otra clase social que se vuelve poderosa, que es la burguesía, ¿no? Un ejemplo claro tienes a los Medicis acá. Migración de los sabios de Constantinopla. Se toma Constantinopla, final de la Edad Media, y los sabios comienzan a emigrar. ¿Ya? Comienzan a emigrar de este gran foco cultural, comienzan a llegar a Italia. Siglo XV, siglo XVI. Tómalo también por un contexto importante, ¿no? Una característica de contexto importante. Otra característica, o parecemos metralletas, son un montón de características, ¿no? Ligadas al contexto. Consolidación de la Reforma Protestante, como ya te había dicho. Martín Lutero, las 95 tesis. Juan Calvino, reformador francés, ¿sí? Suizo, francés. Idioma francés, ¿no? Siendo claros. Y Enrique VIII. Enrique VIII, fundador del anglicismo, ¿sí? Anglicismo. ¿Recuerdas? Enrique VIII que quería casarse, la iglesia no lo dejó, y creó su religión para poder casarse, ¿sí o no? Interesante, ¿no? Muy bien. Juan Calvino, fundador del calvinismo. Sí, el calvinismo, ¿no? Bueno, tu tío el calvo. Muy bien. Ok, muy bien. Seguimos. Otra característica. Grandes avances científicos. No simplemente en el plano de las artes y en el plano de la política hubo cambios, sino hubo cambios también en el plano científico. Recuerda Galileo, sus avances con la física, el telescopio que perfeccionó. Copérnico, la teoría heliocéntrica, ya se dejó de pensar que la Tierra era el centro, pues, del sistema planetario solar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cambios vertiginosos que de repente, si uno hubiera vivido en esta época, se hubiera quedado demasiado confundido, ¿ya? Es una época muy, muy importante, muy determinante en la historia de la humanidad. Por ejemplo, otra cosita, empezaron a pintarse desnudos. ¿Ya? Empezaron a pintarse desnudos Adán y Eva. En la Edad Media no se pintaba gente desnuda, se pintaba gente con ropón hasta por acá, con túnicas. Comenzaron a pintarse desnudos, ¿por qué? Porque querían revalorizar el cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, un artista que es Alberto Durero, que comenzó a pintar gente desnuda, Adán y Eva. Desarrollo de la imprenta, ¿ya? Johannes Gutenberg en 1450 empezaron también a editarse cosas, ¿ya? Importante, también importantísimo para poder leer. Descubrimiento de América, como tú sabes, o muchos dicen no es descubrimiento, profe, es invasión. Bueno, lo que tú quieras, invasión o descubrimiento, ¿ya? Tu causita Cristóbal Colón, ¿no? El que tiene pelo de Dora la Exploradora, ¿sí o no? Ya, ese brother, muy bien. Características particulares en cuanto a la literatura, de repente también en cuanto a las artes, revaloración de la cultura clásica, como ya te había dicho, ¿sí? Homero, Hesíodo, Sófocles, Ovidio, Horacio, Virgilio, toda esa nota, toda esa gente. Vuelta a la naturaleza, sí, a la naturaleza. Comienzan a pintarse, por ejemplo, paisajes. En la Edad Media la gente, los religiosos eran demasiado censuradores de la naturaleza. La naturaleza es el pecado. ¿Ah? Por ejemplo, nunca vas a ver pintado a una mujer desnuda en la Edad Media, porque eso es el pecado. La naturaleza tampoco la van a pintar, porque la naturaleza pues es el hogar del diablo, el hogar del demonio, ¿no? ¿Ah? El antropocentrismo es importante. Recuerda que el hombre es el centro de todas las cosas. Ya dejó de ser Dios lo más importante de repente, sino el hombre. Culto a la razón, ¿ya? La razón, ¿ya? Primigenia en todo. Y la base filosófica es el humanismo. Recuerda, eso es importante. Posible pregunta de examen de admisión. Base filosófica, el humanismo. Representantes. Y aquí vamos a la literatura, particularmente mi amigo, mi amiga, para acabar. Italia. 3 representantes famosos, ¿ya? 3. Ludovico Ariosto, Torcuato Tasso y Nicolás Maquiavelo. El último es el más conocido de los 3 y el que más
pueden preguntar de repente, ¿no? Ludovico Ariosto y Torcuato Tasso tienen la singularidad de hacer poemas épicos, ¿ya? Poemas épicos que surgen en esta etapa, en el Renacimiento. Orlando el Furioso y Jerusalén Libertada. Ambos tratan sobre guerra, ambos tratan sobre contiendas, sobre combates. Orlando el Furioso, ¿ya? Figura medieval, ¿ya? Figura medieval que habla más o menos en un contexto ligado a Carlomagno, el famoso emperador francés. Torcuato Tasso, Jerusalén Libertada, tiene que ver, por ejemplo, con las guerras santas, las cruzadas, famosas cruzadas, ¿ya? El interés por liberar la Tierra Santa de las manos de los árabes, ¿sí? De los árabes. ¿De qué trata el príncipe, profe? Fácil, ¿no? Supongo que has escuchado hablar del príncipe. Son, que el príncipe, no principito, ¿eh? La gente se está equivocando. El príncipe es un tratado político que Nicolás Maquiavelo crea para darle consejos al rey sobre cómo gobernar un estado. Y Maquiavelo es bien, vamos, es bien duro, ¿sí? Él no era muy agradable. Él decía, si es que el rey, si es que el príncipe tiene que hacer que el pueblo pase hambre o que el pueblo le tenga miedo, pues hay que hacerlo, ¿ya? Entonces el príncipe es un tratado político que defiende el absolutismo, ¿sí? Defiende el absolutismo. Entonces, míralo por ese lado, ¿ya? Inclusive la palabra maquiavélico, ¿ya? Tiene una acepción en castellano, ¿no? Maquiavélico quiere decir malo, ¿no? Famosa frase que aparece ahí entre comillas porque nunca aparece, sino que la gente dice que aparece, es el fin justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios. Francia, François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, historia de gigantes, amigo, historia de gigantes, con un humor escatológico, ya hay, ¿no? De cosas asquerosas que se mencionan en Gargantúa y Pantagruel, pero es un ícono en su género, ¿ya? Y es una de las obras más grandes de la literatura universal, probablemente una de las obras francesas más importantes. Tiene 5 libros, ha sido citada por innumerables escritores como una de las mejores obras de la historia. Dos gigantes en medio de un mundo pesimista, un mundo asqueroso, un mundo ruin. Michel de Montaigne, ensayos, el creador del género de los ensayos, posiblemente en Montaigne, ¿ya? Donde pues da su punto de vista acerca de una serie de cosas, ¿sí? Filósofo también, filósofo, escéptico. Inglaterra, Christopher Marlowe es uno de los primeros en adaptar por medio de el género teatral la famosa historia de Fausto, el hombre que le vende su alma al diablo por la juventud. Luego tienes a Spenser, La Reinada, una obra influyente en el romanticismo. Shakespeare, Romeo y Julieta. Profe, ¿por qué no pone Hamlet? ¿Por qué no pone Otelo? ¿Por qué no pone El Rey Lear? ¿Por qué no pone Julio César? Porque Shakespeare se considera que Romeo y Julieta es una obra renacentista. Las otras ya son posteriores, ¿sí? Las otras son posteriores. Esta y algunas poquitas son renacentistas, ¿ya? Recuerda que Shakespeare está entre el límite entre el Renacimiento, ¿ya? Y lo que luego vendría a ser la época del Barroco, ¿ya? Por eso ponemos a Romeo y Julieta, que es la historia de amor, sino que siempre te han contado, los Capuleto contra los Montesco, ¿ya? Eso de, oh Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Esa vaina nunca pasó, ¿ya? ¿Ah? Esa expresión al menos no está. Famoso Romeo y Julieta, famosísimo. Shakespeare, la figura más famosa, de repente la más famosa de todo el Renacimiento, ¿cierto? En literatura. Portugal, luego hablaremos de Shakespeare. Portugal, Luis de Camões, el autor más importante de la historia de Portugal, sin lugar a duda, junto a Fernando Pessoa. Os Lusíadas, famoso poema, famosísimo poema de Luis de Camões. Y finalmente, mis amigos, Holanda. En Holanda tienes a otro peso pesado de la literatura y de la filosofía, ¿sí? Que es Erasmo de Rotterdam, o Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura. Son obras que, si bien es cierto, están en el Renacimiento, esta obra de aquí, cuestiona muchos valores de la razón, al igual que François Rabelais con Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Muy bien, defiende a los locos, defiende la creatividad, defiende la imaginación de la simple razón, de la llana razón a veces, ¿no? Muy bien, recuerda literatura del Renacimiento, Florencia, siglo XVI,
volver a los clásicos, desarrollo cultural, desarrollo científico y grandes representantes, Maquiavelo, Shakespeare, Montaigne, Rotterdam. Te saludo el profesor Jonathan Mostacero, cuídate mucho, chau.